Bueno, pues nada, buenas noches a todos los que ya os lo he dicho antes y ahora a todos los demás. Estamos otro jueves aquí, gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Y nada, no vamos a extendernos demasiado, vamos a empezar orando y leyendo el texto que David nos propone para la reflexión de hoy. Así que si os parece, oramos, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias por el gran privilegio que representa para nosotros siempre podernos acercar a tu palabra. Siempre te lo decimos, pero queremos decírtelo más veces, Señor. Nos sigue sorprendiendo que el Dios santo y creador y perfecto se haya rebajado a mirarnos a nosotros, a considerarnos como criaturas a las que quieres salvar y a las que te has revelado y nos has explicado cosas tan grandes como las que nos has dicho en tu palabra. No queremos perder ni una oportunidad, Señor, de saber de ti, de aprender de ti, de escuchar tu dirección para nuestra vida. Y por eso estamos aquí para escucharte y para saber qué es lo que tienes para nosotros en esta noche, Señor. Te damos muchas gracias por David, por su esfuerzo, por su capacidad de explicarnos tu palabra. Te damos gracias también por Margarita, por el apoyo que presenta para él y por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestras iglesias y te pedimos tu bendición para todas ellas. Te pedimos por aquellos que ahora no pueden estar reunidos, pero también escucharán este estudio en diferido para que también sea de beneficio para cada uno a los que llegue tu palabra. Bendícenos y cuídanos en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues voy a silenciaros y recordad, bueno, David recuerda que luego te pones en marcha y si queréis hacer algún comentario también tenéis que abrir vuestros micrófonos. Pues el texto que nos propone hoy David es el capítulo 7 de Hebreos, donde nos quedamos la semana pasada. Semana pasada él nos hablaba de ese personaje enigmático, ahora un poquito menos enigmático después de que él nos explicase, pero que es tipo de Cristo, esa persona que recibió los diezmos de Abraham y que por lo tanto reconoció su autoridad sobre él. Así que continuamos en esta línea, continuamos en este capítulo y vamos hoy a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 28. Rubén decía la semana pasada que le habían quitado su Biblia textual de la estantería. Yo, como la tengo, que no ha venido el yerno de Rubén a quitármela, la sigo teniendo aquí, así que yo os voy a leer en la versión textual. Dice Hebreos 7:11. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdote, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes,
Pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Adelante, David, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Espero que estemos con buen ánimo para intentar entender bien este texto que Benjamín nos ha leído. La semana pasada estuvimos viendo cómo el autor de Hebreos exprime hasta la última gota de jugo el texto de Génesis 14, versículos 18 a 20, que nos hablan de Melquisedec y su encuentro con Abraham. Hoy vamos a ver que hace lo mismo, pero no ya con Génesis 14, sino con el Salmo 110, versículo 4, que leímos la semana pasada y que será citado dos veces en esta sección del capítulo. En el versículo 17, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y también en el versículo 21. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. La razón de la repetición de esta cita es que en cada ocasión el autor quiere que lo leamos con ciertos énfasis. En el versículo 17 hay que enfatizar la frase para siempre. Y en el versículo 21 hay que enfatizar la primera frase, juró el Señor, porque como veremos, estos énfasis se corresponden con lo que el autor está diciendo en el contexto inmediato. Así pues, hoy el autor nos comenta con todo detalle de lujo, con lupa, el texto del Salmo 110, sacando de él muchas implicaciones acerca del sacerdocio según el orden del Melquisedec. Empieza en el versículo 11 hablando del sacerdocio que era familiar a todos sus lectores, el sacerdocio levítico que había empezado con Aarón, y diciendo que este sacerdocio no era muy eficiente. Si entonces la perfección hubiera sido por medio del oficio sacerdotal levítico, ¿qué necesidad había de levantar otro sacerdote según el orden del Melquisedec? La primera cosa que nos indica este versículo del Salmo 110
es que Dios, ya en tiempos cuando el sacerdocio levítico estaba en pleno funcionamiento, indica a través del salmista que viene alguien, el Mesías, que va a ejercer un sacerdocio no conforme al sistema levítico, sino conforme a Melquisedec. Indicando con esto que el sacerdocio levítico tiene algo de deficiente y que más perfecto será el sacerdocio conforme a Melquisedec. Y esto es lo que el autor quiere subrayar en el versículo 11. ¿Qué necesidad habría de reinstaurar el sacerdocio según Melquisedec si el sacerdocio levítico fuese perfecto y pudiese realmente perfeccionar a los judíos? La deficiencia del sistema levítico va a ser ampliamente comentado en los capítulos siguientes, así que no necesitamos entrar en demasiados detalles en este momento. Solo hacer constar que el autor ya ve deficiencias en el sistema levítico. Entonces, hace falta un sacerdocio mejor que es conforme al orden de Melquisedec. Pero entre paréntesis, el autor también señala que la ley fue dada en el contexto del sacerdocio levítico. Esto lo dice entre paréntesis en el versículo 11 porque más adelante, como veremos, él va a decir que la ley también era deficiente para poder perfeccionar a los que estaban bajo la ley. Así que el primer argumento del autor es que el sacerdocio levítico es imperfecto, solo servía para cumplir ciertas funciones provisionales y simbólicas, y llegado el nuevo sacerdocio de Cristo, que de hecho es el más antiguo, Melquisedec era anterior a la ley, pero llegado en Cristo este nuevo sacerdocio, el viejo sacerdocio se revela no solamente como deficiente, sino también como obsoleto. En el versículo 12, él llega a una conclusión aún más chocante, porque la conclusión del versículo 11 tiene que haber sido como una bomba para sus lectores hebreos. Pero en el versículo 12 indica que la misma ley ya no es vigente. Y aquí su lógica es tremenda, porque buena parte de la ley era un reglamento para ordenar el sacerdocio levítico. Y además del sacerdocio levítico, todo lo que había en torno al sistema levítico, el templo, los muebles del templo, todo llegaba a ser un solo pack. Pero si el sacerdocio levítico viene a ser obsoleto, como indicado en el versículo 11, entonces aquella ley que ordena el sacerdocio levítico también es obsoleta.
cambiado el sacerdocio, necesario ocurre también un cambio de ley. Y por si acaso no hemos entendido la lógica, él abunda más en la lógica de esto en el versículo siguiente. Porque aquel acerca del cual dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. El Señor Jesucristo, acerca del cual se dicen estas cosas en el Salmo 110, versículo 4, pertenece a otra tribu, nació de la casa de Judá, y la ley prescribe que solamente los descendientes de Leví, de la tribu de Leví, podían ejercer como levitas, y solamente la casa de Aarón dentro de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Puesto que Jesús de la tribu de Leví es declarado sacerdote por el Salmo 110, esto significa que todo el reglamento de la ley en cuanto al sacerdocio tiene que desaparecer, y juntamente con él todo el reglamento acerca del sistema levítico. La lógica del autor es contundente y creo que no podemos presentar argumentos en su contra. Si la ley fuera todavía vigente, Jesús jamás podría ser sacerdote, porque el nuevo sacerdote tendría que reunir todas las condiciones exigidas por la ley de Moisés. El hecho de que la ley ya no es vigente se demostró, de hecho, cuando el velo fue rasgado, cuando la muerte de Jesús, aunque el autor no menciona esto. Por tanto, si alguno de los lectores del autor quiere mantener que la ley levítica sigue vigente, o si quiere seguir combinando el nuevo sacerdocio de Jesucristo con el sacerdocio de Aarón, claramente está fuera de la voluntad de Dios. Y seguramente detrás del argumento del autor hay esta situación. Cuando una persona se convierte a Cristo desde un trasfondo religioso diferente, la tentación es intentar combinar la fe en Jesucristo con esta otra creencia. Por ejemplo, ahora mismo estamos intentando luchar con algunas vecinas que quieren combinar la fe cristiana con el yoga por intereses materiales, porque dos de las hijas de la familia están involucradas en el yoga como maestras de yoga, y por lo tanto dependen del yoga para sus ingresos. Así que interesa poder combinar el evangelio con el yoga. Y finalmente esto es imposible. El yoga, si fuera solamente ejercicio físico, a lo mejor se podría combinar. Pero puesto que tiene dioses y oración al sol y cosas por el estilo,
finalmente no se puede combinar. Pero cuesta muchísimo hacer ver esto a estas mujeres. Algunos de vosotros conoceréis situaciones en que alguien convertido desde el catolicismo romano quiere mantener en casa imágenes de santos por razones sentimentales o crucifijos o cosas afines. Y de la misma manera, sin duda alguna, algunos de los judíos que habían reconocido que Jesús era el Mesías, no podían entender por qué no podemos combinar a Jesús con el judaísmo que siempre hemos practicado. A fin de cuentas, el mismo Dios que es Padre del Señor Jesucristo es el Dios que nos dio instrucciones acerca de la práctica del judaísmo. El mismo Dios dio instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo y del templo y muchos detalles acerca de los sacerdotes que tenían que ministrar en el templo. ¿Por qué entonces no podemos reconocer que Jesucristo ahora es nuestro sumo sacerdote y seguir celebrando los sacrificios y demás ritos levíticos en el templo? Y hacemos una combinación. Y es contra este sincretismo como el autor quiere argumentar en este momento. Cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque Jesús es de Judá, no es de Leví. Por lo tanto, si no hay un cambio de orden sacerdotal, Jesús no puede ser sacerdote. Porque es evidente que nuestro Señor ha surgido de Judá, una tribu sobre la cual habló Moisés. No, nada habló Moisés referente a sacerdotes. Y esto es de esta situación, esta incompatibilidad entre el sacerdocio de Jesús y la continuidad de la ley ceremonial del Antiguo Testamento es aún más claro si entendemos lo que dice explícitamente el Salmo 110. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Repito, Melquisedec existió anteriormente a la ley, siglos antes. Entonces, Melquisedec no tiene nada que ver con la ley. Y si Jesucristo es sacerdote según el orden del Melquisedec, su sacerdocio tampoco puede tener nada que ver con la ley. La ley se constituyó, versículo 16, conforme a un mandamiento carnal. Allí carnal no equivale a lo que muchas veces quiere decir casi pecaminoso, sino que se refiere al hecho de que el mandamiento del sistema levítico requería descendencia física, dependía de la genealogía, dependía de la carnalidad en el sentido más literal. Solo podían ejercer el sacerdocio los que eran descendientes carnales de Leví y de Aarón.
En cambio, el nuevo sacerdocio es según el poder de una vida inmortal. Y aquí el autor nos remite otra vez al texto de Génesis, donde no aparece la genealogía de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, y tampoco se narra su muerte. Así que como figura literaria, él aparece sin fin de vida. Versículo 3. Él aparece como una figura inmortal. Como decíamos la semana pasada, esto no significa necesariamente que Melquisedec literalmente fuese inmortal y que nunca murió. Pero como tal figura literaria, no hay constancia de su muerte y por lo tanto aparece como si fuera una figura sin fin de días. Y por supuesto, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ya no muere. Después de su resurrección de la muerte, la muerte ya no tiene nada que ver con él. Él es inmortal. Y esta es la condición para ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Así que si tú pretendes ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec, tienes que demostrar tu inmortalidad, el hecho de que nunca vas a morir. Así que en los versículos 13 y 14, el autor ha establecido dos argumentos que confirman que la ley levítica y el sacerdocio levítico son obsoletos. Primer argumento, Jesús es nuestro sacerdote, pero no procede de Leví, sino de Judá. Por lo tanto, no cumple los requisitos de la ley, y esto es porque no es necesario que los cumpla, porque él está bajo otro orden. Y segundo argumento, Jesús es sacerdote a semejanza de Melquisedec. No sé si estoy logrando transmitir lo asombroso de estos detalles, porque con esta sola afirmación tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se tienen que callar todos aquellos que de otra manera habrían impugnado el sacerdocio de Jesús por no haber nacido de la tribu de Leví. Siglos antes de que este texto fuera necesario, Dios inspiró al salmista para que lo pronunciara. Si intentas razonar por qué de repente jura Dios ante el entendimiento del salmista diciendo esta afirmación. Ya había un sacerdocio que funcionaba y aparentemente funcionaba bien. ¿Para qué? No hay de montones, no están. ¿Para qué afirmar esto? Creo que ya hemos citado este texto suficientemente, pero juró el Señor
y no se arrepentirá, tú, y el Señor en este momento se dirige al Mesías, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vuelvo a decir que es asombroso porque este versículo del Salmo parece absolutamente fuera de contexto histórico en aquel momento, pero ahí está. Y el autor de Hebreos disfruta analizando este versículo en todo su detalle. El cambio de sacerdotes, de sacerdocio, es evidente según el Salmo. Vuelvo atrás. Hemos dicho que Jesús es eterno, que Melquisedec como figura literaria también lo es, y por tanto el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tiene carácter permanente en contraste con la temporalidad del sacerdocio levítico. Llegado el sacerdocio permanente, el sacerdocio temporal queda inevitablemente superado. En los versículos 18 hasta el final del capítulo, el autor saca diferentes conclusiones. La primera de las cuales ya hemos visto, pero las demás son otros pequeños detalles procedentes del Salmo 110. La primera conclusión, versículos 18 y 19, es que el reglamento sacerdotal de la ley queda abrogado, y es así porque, de hecho, la ley del Antiguo Testamento no pudo perfeccionar a nadie. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio del cual nos acercamos a Dios. Aquí el autor está anticipando lo que va a explicar en más detalle en los capítulos 8 a 10. La sangre de toros no sirve para expiar los pecados humanos. Y el sacerdocio de por sí es deficiente, porque depende de hombres débiles y pecadores. Así que el autor va a exponer esto mucho más en lo sucesivo. Pero notemos que él añade enseguida que la ley del Antiguo Testamento sí que tenía valor y sigue teniendo valor para nosotros que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, por cuanto la ley ya anticipaba la obra de nuestro gran sumo sacerdote. Sin los siglos en los cuales los judíos tenían que subir a Jerusalén y servirse del ministerio de los sacerdotes levíticos en el templo, ofreciendo sacrificios
sin todo esto, toda esta educación a lo largo de los siglos, jamás habrían apreciado lo que significó Juan el Bautista cuando señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había habido millones de corderos ofrecidos para quitar ineficazmente los pecados de los judíos, pero los corderos servían por cuanto anticipaban al cordero. Es solamente el sacrificio del cordero, el cordero previsto por Dios, el cordero que viene de Dios, el cordero de Dios. Es solamente este sacrificio que realmente quita el pecado, pero el sacrificio de millones de corderos en la antigua dispensación en realidad tuvieron valor a causa del cordero que venía. Y el autor indica esto que diciendo que la ley fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Los judíos se acercaban a Dios, pero mayormente a través de su representante, el sumo sacerdote, cuando penetraba en el lugar santísimo una vez al año. No era un acercamiento muy personal, digamos. Pero era lo más cerca que se podía. Pero nosotros tenemos un acercamiento provisto por nuestro sumo sacerdote, mediante el cual podemos penetrar en el mismo lugar santísimo, como dirá el autor en su conclusión a toda esta sección de la superioridad de Jesús respecto al sistema levítico, cuando llegue al final del capítulo 10. Bueno, esta primera conclusión es que la ley y el sistema levítico no podía perfeccionar a nadie, pero nuestro sumo sacerdote sí. Y podremos anticipar lo que el autor va a decir en el capítulo 10, versículo 14. Con una sola ofrenda, Jesús hizo perfectos para siempre, perfeccionó para siempre a los que vamos siendo santificados. La segunda conclusión está en los versículos 20 y 21. Los sacerdotes del sistema levítico fueron designados por Dios, pero sin juramento. Esto puede parecernos de poca monta porque la palabra de Dios es firme con o sin juramento. Pero si examinamos los textos que hablan de Dios diciendo algo con juramento, suele indicar que lo que jura es de vigencia permanente y que no puede ser cambiado. El sacerdocio levítico no fue permanente y pudo ser cambiado. Y por lo tanto, Dios mandó
dio la ley para regular este sacerdocio, pero lo dio sin juramento. En cambio, el juramento se hizo en el caso de Cristo. Salmo 110, versículo 4. Y el autor ve la suma importancia de este juramento. Juró el Señor y por tanto no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Esta eternidad de su sacerdocio está garantizada por el juramento. Luego, en tercer lugar, en el versículo 22, se habla de dos pactos. El sacerdocio levítico fue constituido en torno al antiguo pacto entre Dios e Israel. Este sacerdocio fue necesario para mantener la relación entre Israel y su Dios, porque el ser humano sigue pecando y por lo tanto necesita un sistema de expiación de los pecados, que fue el ministerio del sacerdocio levítico. Pero el sacerdocio de Cristo inaugura un mejor pacto. Esto nuevamente va a ser explorado en los capítulos que vienen, así que no vamos a entrar en más detalle ahora, pero evidentemente el nuevo pacto es mejor. Y en los versículos 24 y 25 se establece una cuarta conclusión, que es que el sacerdocio levítico requería la existencia de muchos sacerdotes. En primer lugar, por razones prácticas, que un solo sacerdote no bastaría para recibir a todos los pecadores que llegaban al templo con sus animales para el sacrificio, porque había tantos pecadores que hacían una pluralidad de sacerdotes. Pero más importante aún, estos sacerdotes eran mortales y con el paso de los años morían. Y entonces tienen que subir una nueva generación de sacerdotes para reemplazarlos. En cambio, Cristo es eterno, no muere. Por lo tanto, no hay necesidad de transmisión de su sacerdocio a otros que vayan subiendo. Nosotros, 2000 años después, tenemos el mismo sacerdote que los lectores de esta epístola, los primeros lectores de esta epístola. Nuestro Señor Jesucristo sigue viviendo y seguirá viviendo eternamente, y su sacerdocio no acabará hasta que Él no vuelva en gloria, y quién sabe si seguirá siendo nuestro sacerdote aún después de la parusía. No lo sé. Este es un punto que no he profundizado en él. Me ha venido a la cabeza ahora mismo. Pero evidentemente Cristo es suficiente. No hace falta que Él traspase su sacerdocio a otro. Y finalmente, en quinto lugar, en los versículos 26 a 28, el autor alaba la perfección moral
de nuestro sumo sacerdote, en contraste evidentemente con la pecaminosidad de los sacerdotes levíticos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores, separado moralmente. Jesús en su vida terrenal se encontraba con muchos pecadores y comía con ellos y era una persona muy cercana a los pecadores. Y menos mal, porque nosotros también lo somos y necesitamos un sacerdote capaz de soportar nuestra condición pecaminosa para ministrarnos como nuestro sacerdote. Separado de los pecadores en cuanto a su propia integridad y exaltado ahora por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. El autor aquí está pensando mayormente en el gran día de la expiación, un día anual, aunque habla de cada día, porque esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. No hay un solo sacrificio válido en todos los tiempos. El del Señor Jesucristo cuando se ofreció en la cruz. Y este solo sacrificio sirve retroactivamente para todos los santos del antiguo pacto y sirve además para todos los creyentes que han puesto su fe en él después de Pentecostés. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que es después de la ley, la referencia otra vez es al Salmo 110, versículo 4, esta palabra fue pronunciada por Dios después de la confesión de la ley, aunque hace referencia a Melquisedec, que fue anterior a la ley, pero es posterior en este sentido que Dios juró en tiempos posteriores que el Mesías iba a ser sacerdote según el orden del Melquisedec. Esta palabra del juramento que es después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto se hace eco del capítulo 2, versículo 10, que vimos en su día, pero ahora habréis olvidado este texto, que nuestro sacerdote fue hecho perfecto por medio de sus padecimientos. Hecho perfecto no porque fuese moralmente imperfecto, sino porque necesitaba perfeccionarse en su ministerio de sumo sacerdote para poder representarnos ante el Padre, y para ello tenía que conocer a fondo nuestra condición y sufrir nuestros padecimientos, y así, mediante sus padecimientos, Dios lo perfeccionó para este ministerio. Pero esto es el capítulo 2. Ahora el autor retoma esta frase: el Hijo hecho perfecto para siempre. Pero esta frase, hecho perfecto para siempre, se hace eco
anticipadamente del capítulo 10, versículo 14, que acabo de citar, donde se nos dice que su sacrificio en la cruz nos hace a nosotros perfectos para siempre. El sacerdocio levítico no podía perfeccionar a nadie. El sacerdocio del Señor Jesucristo hace perfectos para siempre a los que van siendo santificados por su Espíritu. En resumidas cuentas, entonces, en los versículos 1 a 10, lo que veíamos la semana pasada, Génesis 14 demuestra la superioridad del sacerdocio de Melquisedec por encima del sacerdocio de Aarón y del sistema levítico. En segundo lugar, el Salmo 110, versículo 4, lo que estamos viendo hoy en los versículos 11 al final, establece que el Mesías será sacerdote según este orden del Melquisedec, lo cual implica que el sacerdocio levítico será abrogado con la llegada del Mesías. En los versículos 18 y 19 vemos que el sacerdocio de Jesucristo, poderoso y eficaz, revela la profunda ineficacia del sacerdocio levítico. En los versículos 20 a 22, el autor señala que en contraste con la constitución de Aarón y sus descendientes, el sacerdocio de Jesús fue hecho con juramento. Y esto indica su inmutabilidad, su permanencia. Juró y no se arrepentirá que Jesús será sacerdote para siempre. En los versículos 23 a 25, en quinto lugar, el contraste entre la transitoriedad y mortalidad de los sacerdotes levíticos es notable en comparación con el carácter eterno del sacerdocio de Jesús. Y finalmente en los versículos 26 a 28 vemos las maravillosas cualidades morales y espirituales de Jesús, en contraste con la triste condición humana de los sacerdotes levíticos. Muchos puntos y muy diversos. Y podemos perdernos en medio de tanto detalle, pero acabemos leyendo el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este versículo, Dios mediante, lo miraremos la semana que viene, pero si estás abrumado por tanta información como el autor nos ha dado en esta sección del capítulo 7, consuélate meditando en el versículo 1 del capítulo 8. Esto es lo importante. Como dijimos, creo, al principio de este tema del sacerdocio de Jesús, todos necesitamos un sacerdote, un mediador, alguien que se interponga entre nosotros y la ira justa de Dios contra los pecadores. Y tenemos un fabuloso, un increíble sumo sacerdote, el que nos ama, nos cuida, vela por nosotros
intercede por nosotros. Nos entiende a causa de las experiencias de su humanidad y nos representa fielmente ante el Padre. Gracias a Dios por él. Señor, queremos expresarte nuestro asombro, nuestra maravilla ante el sumo sacerdote tan perfecto que tenemos nosotros. Miramos atrás y pensamos en aquellos hombres débiles, Aarón y sus descendientes, y cómo el pueblo judío tenía que depender de ellos para el perdón de sus pecados. Hombres débiles, igualmente pecadores, igualmente mortales. Y nosotros, por contraste, tenemos un gran Salvador, un perfecto sumo sacerdote. Y te damos gracias juntos por él y por la salvación que nos ha brindado. En su nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, David. Muchas gracias al Señor, sobre todo, porque es extraordinario ver la manera en que Él inspiró al autor de esta carta, de este tratado, para argumentar de esta forma tan magistral sobre la perfección del sacerdocio de nuestro Señor. Y bueno, a mí me ha fascinado una reflexión que has hecho y que creo que es extraordinario pensar en el Salmo 110, en ese versículo 4. Me parece trascendental ese texto, porque no sé, bueno, el Señor lo habría hecho como hubiese querido, ¿no? Pero no sé cómo habría podido argumentar el escritor a la carta a los hebreos su solidez en la defensa del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, si el Señor no hubiese inspirado a David en ese salmo para meter ese texto ahí, ¿no? Así que me parece extraordinario y me parece un motivo de agradecimiento a Dios tener eso ahí, de esta manera tan sublime. Muchas gracias, David. Gracias por hacérnoslo, por hacérnoslo ver a todos nosotros también. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta, alguien que quiera alguna aclaración. Pues ahora podemos dejar un par de minutos si así lo creéis. El que quiera que se abra el micrófono. Ah, vale. Yo solo pensando un poco, bueno, por empatía, con aquellos pobres sacerdotes descendientes de Aarón y de este orden, me pregunto si solo sabiendo, conociendo los diezmos que Abraham había ofrecido, e incluso teniendo esta palabra profética de David en su salmo, si podían llegar a entender que algún día iba a ser obsoleto su relevo, ¿no? Creo que es casi imposible, ¿no? Aparte que no les, no sé, dicho así un poco a lo bestia, como que les explotaría la cabeza, ¿no? Porque no podrían entender una cosa así, ¿no? No, pero gracias a este versículo del Salmo, los apóstoles podían hacerles comprender esta verdad. Sin este versículo, yo me imagino a algún evangélico de hoy inventándose la idea de Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que le caería encima de parte de todos los teólogos evangélicos. No puedes hacer esta clase de especulaciones, ¿no? Pero gracias a este solo versículo nos abre una ventana enorme.
Y supongo que esta ventana pudo ser abierta para los sacerdotes levíticos. Recordemos que Hechos nos dice que muchos de ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Así que tenían que haber visto la caducidad de su propio oficio. Es decir, perdona, que algunos de ellos percibieron esta realidad, aunque fuera solo por el texto del salmista David, ¿no? Bueno, Sabían que un día esto caducaría. sí, creo que sí. ¿Alguna otra aportación o comentario? Sí, perdón. Uy, espera. Aunque has dicho, David, Espera que me que... he quitado a David. Un momento, ¿eh? Sí. Vale, ahí. Hay otra pregunta que alguien ha puesto en el chat. Pero bueno, mi pregunta era que, aunque lo que has dicho de los sacrificios, de los corderos, apuntaba al cordero y el perdón de los pecados es en base a Jesús, igualmente, en el día a día de los judíos, ellos tenían el perdón de pecados por su fe o obediencia al mandamiento del sacrificio, ¿no? O sea, que sí que valía, quiero decir. O sea, valía para lo que tenía que valer en ese momento, aunque así a nivel teológico se aplique en el sacrificio de Cristo. No sé si se entiende, David, lo que quiero decir. Sí, entiendo. El único matiz que añadiría es que valía el sacrificio de animales a efectos, ¿cómo decirlo?, casi ceremoniales, para un acercamiento al tabernáculo y luego al templo, mientras que el sacrificio de Jesús nos acerca al verdadero tabernáculo en los cielos. Nuevamente hay mucho que matizar sobre esto. O sea, el salmista, por ejemplo, evidentemente tenía acceso a la presencia de Dios en sus oraciones, en sus alabanzas. Y supongo que en ese sentido también entraba en el tabernáculo celestial. Pero uno de los énfasis del autor de Hebreos va a ser nuestro mayor privilegio en el nuevo pacto a través de la obra sacerdotal de Cristo. La pregunta que hacía referencia a Rubén... Perdón. La pregunta que hacía referencia a Rubén que hay en el chat dice... Iba a decir... Di, David, di. Espera. Iba a preguntar... Vale. La pregunta es, ¿se podría ver una crítica inspirada a la actitud de los primeros cristianos de asistir al templo y un apoyo a la actitud de Esteban? Desde luego que sí. Creo que toda la intención de la epístola a los hebreos es, para decirlo de una manera cruda, hacer que los creyentes cristianos rompiesen con todo el judaísmo. Es decir, los mismos apóstoles durante una primera fase después de Pentecostés siguieron utilizando el templo y no sabemos hasta qué punto comprendieron enseguida el carácter obsoleto de los sacrificios del templo. Y es posible que el Espíritu Santo tardó un tiempo en revelarles
que con el sacrificio perfecto del Cordero de Dios ya no hacían falta más sacrificios. Pero una vez que habían asimilado esto y habían asimilado que el sacerdocio levítico ya era obsoleto también, entonces era necesario enseñar a todos los creyentes esta verdad. Y creo que esta es una de las razones de la epístola a los hebreos. Muy bien. Menos mal que el Señor es paciente y tiene espera para con nosotros, ¿eh? Muy bien. Pues si... Una pregunta, por favor. Ah, sí, adelante. Sí, mira, soy Carmen. Hola, hola David, Hola. Margarita, buenas noches. No, yo es que me estaba rondando la cabeza una pregunta curiosa y quiero preguntarte. Hoy en día, los que practican todavía, los judíos que practican todavía toda la ley de Moisés y todo esto, ¿continúan teniendo sacerdotes que todavía proceden de la tribu de Leví? Es por curiosidad, Supongo que sí, pero son sacerdotes inactivos, porque no hay templo, no hay sacrificios, entonces el oficio ha caído en el desuso. Y yo no sé si todos los judíos a los que yo he conocido proceden de la tribu de Judá, pero supongo que algunos hay que saben que proceden de la tribu de Leví, y entre ellos habrá algunos que podrían ser sacerdotes, pero no pueden serlo porque no hay templo. Gracias. Muy bien, pues ahora sí, se nos ha ido el tiempo, así que... Marga quería añadir. Ah, perdón. No. Ah, vale, ok. Iba a decir que lo que a mí me gusta es que el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos se molesta mucho en mostrar que lo que él está enseñando tiene su base en el Antiguo Testamento. Y también el hecho de que, esto es otro punto, que el cristianismo es lógico. Y se supone que tenemos el uso de razón y entonces argumenta sus conclusiones, ¿no? Y no es el cristianismo no es una religión que Dios dice esto es así porque lo digo yo, es que él explica, argumenta y lo basa en el Antiguo Testamento y quiere que nosotros lo veamos, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. Me acaba de venir ahora la pregunta a causa de lo que han hablado de lo que has explicado, de que si hubiera sacerdotes levíticos estarían, como no hay templo, no tienen trabajo. Entonces la pregunta mía es, el sacerdocio, o sea, Cristo abolió también el templo, o sea, el templo ya no tiene sentido, ¿verdad? No. Después digo por qué lo pregunto. No he entendido, Jorge, porque tu voz llega entrecortada. Saber si el templo era parte del sacerdocio levítico y si carece de sentido a partir de Cristo. A ver Si carece de sentido el templo después, o sea, aparte del sacerdocio levítico, si el templo también pierde su necesidad de ser, ¿no, Jorge? Sí, exactamente. Sí, y Dios lo confirmó en el año 70 con la destrucción del templo por parte de los romanos. Así que, por cierto, un pequeño detalle, es bastante obvio a cualquier persona con dos dedos de frente y sin perjuicios teológicos, es bastante obvio que la epístola a los hebreos fue escrita antes de la destrucción del templo. Iremos viendo cómo
el autor sigue hablando en tiempo presente acerca de los sacrificios que cada día se ofrecen y no está hablando de algo del pasado. Pero esto es un punto adicional. La destrucción del templo por parte de los romanos fue como el sello de Dios sobre lo que el autor está diciendo, la caducidad del viejo sistema. Muy bien, muchas gracias. Mira, Jorge, ya que te tengo ahí destacado, te pediría que si tú quieres acabar con una oración y nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Celestial, te damos muchas gracias por este momento, por este tiempo en que podemos acercarnos a tu palabra, Señor, y poder aprender de ella y poder también poner por obra estas cosas que aprendemos, Señor. Gracias por David, por su dedicación, por su forma clara de transmitirnos sus enseñanzas, Señor. Te pedimos que le bendigas, que le cuides y cuídanos a cada uno de nosotros y ahora acompáñanos en nuestras tareas y en todas las cosas que vamos a seguir haciendo. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. 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 Amén.